Me llamo Javier Molina, tengo 46 años, y lo que voy a contar no es algo que la mayoría admitiría con facilidad. Imaginen estar frente al altar, a punto de casarse con la mujer que creen conocer mejor que nadie, rodeados de familiares, amigos y personas que han venido a celebrar, cuando de pronto las puertas del salón se abren y una desconocida entra con una niña de la mano, asegurando, delante de todos, que ustedes son el padre y que las abandonaron. En ese instante, el tiempo parece detenerse. El silencio pesa más que cualquier acusación. Vi la decepción en el rostro de mis futuros suegros, sentí cómo temblaba la mano de Lucía y escuché los primeros murmullos entre los invitados. Todos me miraban como si la historia ya estuviera resuelta, como si bastara una escena bien montada para convertir una vida entera en una mentira. Pero había algo que nadie en aquel lugar sabía. Ni Lucía, ni la mujer que acababa de interrumpir la ceremonia, ni Sergio, mi supuesto mejor amigo. Yo ya estaba al tanto de casi todo. Sabía que aquella mujer aparecería, sabía que alguien había preparado el escándalo, y sabía también que lo ocurrido en la boda no sería el final de mi historia. Sería el momento exacto en que un plan preparado durante semanas comenzaría a moverse. No grité, no intenté convencer a nadie, no pedí que me escucharan. Cuando una traición llega tan lejos, la reacción impulsiva suele favorecer a quien la preparó. Yo llevaba años trabajando con riesgos, números y decisiones difíciles. Había aprendido que, cuando otros esperan que pierdas el control, conservarlo puede cambiar por completo el resultado. Si disfrutas de historias en las que las mentiras terminan teniendo consecuencias y la verdad aparece cuando nadie la espera, puedes dejar tu apoyo y suscribirte. Aquí compartimos relatos de decisiones, engaños y lecciones que difícilmente se olvidan. Durante mucho tiempo tuve una vida que, vista desde fuera, parecía impecable. Siempre fui un hombre de rutinas, disciplina y compromisos claros. Me dedico a la consultoría financiera de alto nivel, un trabajo donde cada detalle importa. Mi profesión consiste en analizar riesgos, detectar inconsistencias y reconocer cuándo una situación aparentemente segura esconde algo que no encaja. Esa forma de pensar me permitió construir una posición estable. Tenía una buena casa, una carrera sólida, una reputación que me había costado años ganar y una tranquilidad que valoraba más que cualquier lujo. A los 46 años ya no buscaba emociones pasajeras. Quería una relación estable, alguien con quien compartir una vida ordenada y disfrutar lo que había conseguido después de tanto trabajo. Entonces apareció Lucía. Era 10 años menor que yo y tenía una mezcla de elegancia, atención y aparente sencillez que resultaba difícil ignorar. Nos conocimos durante una cena profesional. Ella trabajaba en relaciones públicas y tenía una habilidad especial para escuchar. No interrumpía, no intentaba impresionar y sabía hacer la pregunta correcta en el momento preciso. A su lado, uno sentía que todo lo que decía tenía importancia. Con el tiempo entendí que saber escuchar también puede convertirse en una ventaja para quien quiere conocer tus puntos débiles. Pero en aquel momento no veía nada extraño. Solo veía a una mujer inteligente, amable y diferente a las personas con las que solía tratar en mi trabajo. Durante casi 2 años nuestra relación pareció perfecta. Yo le ofrecí estabilidad, comodidad y, sobre todo, confianza. Nunca fui controlador ni celoso. Siempre pensé que los celos nacían de la inseguridad, y yo estaba convencido de que mi vida estaba en orden. Mi rutina era sencilla: café solo, mercados, gimnasio y oficina. Lucía se integró con una naturalidad sorprendente. Preguntaba por mi día, cuidaba los detalles y, poco a poco, su presencia empezó a parecer permanente. Mis amigos decían que había tenido suerte y mis padres, ya mayores, la recibieron con cariño. Todo parecía tranquilo. Casarnos parecía el siguiente paso lógico. Compré un buen anillo, reservamos un lugar elegante y organizamos una celebración costosa. Mi carrera atravesaba uno de sus mejores momentos. Mis finanzas iban bien y mi relación parecía segura. Me sentía prácticamente invulnerable. Ese fue precisamente mi error. El exceso de confianza hace que uno deje de revisar lo que normalmente revisaría. Cuando crees que controlas todo el panorama, dejas espacios sin vigilar. Lucía conocía mis horarios, sabía cómo organizaba mis cuentas, tenía acceso a detalles personales y entendía algo todavía más importante. Conocía mi orgullo
y sabía que yo prefería pensar bien de las personas antes que admitir que podía haberme equivocado con ellas. La lealtad no funciona como una operación matemática. Dar confianza no garantiza recibirla. A veces, mientras tú crees construir una vida con alguien, la otra persona solo espera el momento adecuado para sacar ventaja. 3 meses antes de la boda, empezaron a aparecer pequeños cambios. No hubo una gran discusión que encendiera todas las alarmas. Fueron detalles. Lucía salía con más frecuencia, recibía llamadas que terminaban justo cuando yo entraba en la habitación y comenzó a proteger demasiado su teléfono. Mi instinto profesional me decía que algo no estaba bien, pero decidí ignorarlo. Me repetí que eran nervios por la boda. Organizar un evento grande provoca estrés, pensé. Tal vez necesitaba espacio, tal vez yo estaba exagerando. Así, sin darme cuenta, fui justificando una señal tras otra. Sin darme cuenta, me convertí en la persona ideal para que el plan siguiera funcionando. Tenía recursos, estaba ilusionado y no quería aceptar nada que rompiera la imagen de nuestra relación. La boda llegó y todo parecía salido de una fotografía. El lugar estaba perfectamente preparado. Las flores habían llegado a tiempo y los invitados llenaban el salón. Mientras ajustaba los puños de mi camisa, sentí una presión extraña en el pecho. En otro momento habría pensado que era emoción. Hoy sé que era mi intuición insistiendo una vez más. Cuando Lucía apareció, todos la miraron. Estaba radiante, segura, impecable. Caminó hacia mí mientras sonaba la música, y durante unos minutos incluso pensé que quizá mis sospechas habían sido exageradas. Llegamos a los votos. Entonces las puertas del fondo se abrieron con fuerza. Una mujer joven entró visiblemente alterada. Llevaba de la mano a una niña de unos 3 años. Sus pasos sobre el suelo de mármol llamaron la atención de todos y, en cuestión de segundos, nadie miraba a la ceremonia. Todos miraban hacia ella. Lucía se quedó completamente pálida. La mujer avanzó hasta situarse a pocos metros de nosotros y alzó la voz. Dijo que yo estaba celebrando una boda mientras mi supuesta hija vivía sin mi ayuda. Exigió que reconociera delante de todos que era el padre de la niña y aseguró que las había abandonado. El salón quedó en silencio. Sentí cientos de miradas sobre mí. Mi futuro suegro avanzó con el rostro encendido por la indignación. Los invitados empezaron a comentar entre ellos. Lucía soltó mi mano como si acabara de descubrir algo insoportable y se cubrió la boca. Después me miró con una expresión de decepción perfectamente calculada. «Javier, dime que eso no es verdad», dijo con suficiente volumen para que la escucharan las primeras filas. No respondí. Mi mente se volvió fría. Miré a la mujer. Llevaba zapatos demasiado costosos para alguien que acababa de presentarse como una persona sin recursos. Miré a la niña y noté que observaba a Lucía con una familiaridad difícil de explicar. Luego giré la vista hacia Sergio, mi amigo de años, sentado a la derecha. Tenía la cabeza entre las manos, como si estuviera avergonzado por mí. La escena estaba demasiado bien organizada. Mi futuro suegro me lanzó unas palabras duras y pidió a su familia que se marchara. Lucía salió acompañada por sus amigas, mientras la mujer seguía repitiendo su acusación. En pocos minutos, la ceremonia se vació. Yo permanecí junto al altar, rodeado de flores, sillas vacías y miradas incómodas del personal. La compasión en sus rostros resultaba casi peor que los comentarios de los invitados. Esa misma noche fui a la casa que había pagado con mi dinero. Las cerraduras habían sido cambiadas, mis cosas estaban metidas en bolsas y colocadas junto a la entrada. Poco después recibí un mensaje de Lucía. Me decía que no intentara buscarla, que a partir de ese momento todo pasaría por su abogado y que pensaba reclamar la casa alegando el daño que, según ella, yo había causado. La estrategia era evidente. Con un escándalo público de ese tamaño y una supuesta hija oculta, esperaban colocarme en una posición tan incómoda que aceptaría cualquier acuerdo con tal de evitar más exposición. Me senté unos minutos junto a mis pertenencias mientras empezaba a caer una lluvia ligera. En menos de una hora había perdido, al menos ante los ojos de todos, mi reputación, mi relación y mi propia casa. Pero había una diferencia entre lo que ellos creían y lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras pasaba la mano por la tela de mi traje, sentí algo que no esperaba: calma. Ya no tenía dudas. Aquello había sido preparado durante meses. La mujer, la niña, la entrada en el momento exacto, la reacción de Lucía, la supuesta sorpresa de Sergio. Todo estaba diseñado para que yo pareciera culpable antes de tener oportunidad de responder. Solo que habían cometido un error.
Pensaron que no había visto nada. 2 semanas antes de la boda, encontré en el bolso de Lucía un recibo de un hotel de lujo. No era una prueba definitiva, pero había algo en la fecha que no coincidía con lo que ella me había contado. En mi trabajo, una pequeña inconsistencia puede abrir la puerta a un problema mucho mayor. Así que investigué. Ese recibo fue el principio. Descubrí movimientos extraños en una cuenta que yo mismo había creado para los gastos de la boda. Vi pagos que no correspondían con proveedores, transferencias pequeñas realizadas en fechas repetidas y cargos que parecían insignificantes por separado, pero que juntos formaban un patrón. No dije nada. Quería saber hasta dónde llegaba. Después aparecieron mensajes, reservas y conexiones que me llevaron hasta Sergio. El hombre al que había considerado uno de mis amigos más cercanos tenía demasiada presencia en lugares y momentos donde no debería estar. Por eso, cuando la mujer entró en la ceremonia, yo ya sabía que algo ocurriría. No conocía cada detalle, pero sabía que intentaban preparar una situación pública contra mí. Recogí mis bolsas, subí al coche y me fui sin llamar a nadie. No necesitaba explicaciones emocionales, necesitaba información verificable. Me instalé en un apartamento pequeño que casi nadie conocía. Durante los días siguientes apenas descansé. Revisé documentos, movimientos de dinero y registros. Luego llamé a Raúl, un antiguo conocido especializado en seguridad digital e investigación privada. Raúl no era una persona de grandes discursos, era discreto, metódico y sabía cómo unir información pública, registros legítimos y datos obtenidos durante una investigación profesional. Le di el nombre de la mujer que había interrumpido la boda y una fotografía de la niña. Necesito saber quién es, con quién se relaciona y de dónde salió el dinero, le dije. No buscaba consuelo, buscaba hechos. Mientras Raúl investigaba, yo revisé mis cuentas con más atención que nunca. Descubrí que Lucía y Sergio habían utilizado la cuenta de gastos de la boda para mover dinero de una forma que esperaban que pasara desapercibida. Creyeron que, por estar concentrado en la ceremonia y en nuestra vida en común, no notaría pequeñas diferencias en los movimientos. Una semana después, Raúl llegó con una carpeta. La mujer del escándalo era actriz y tenía un vínculo familiar lejano con Sergio. No existía ninguna prueba que relacionara a la niña conmigo. Los documentos de filiación disponibles apuntaban a otro padre, residente en otra ciudad. Pero eso no era lo más importante. Lo decisivo eran las comunicaciones entre Lucía y Sergio. Su relación había comenzado mucho antes de la boda. Según las fechas y los registros, llevaban cerca de 3 años vinculados, de una manera que ninguno de los dos me había contado. Eso significaba que gran parte de mi relación con Lucía había transcurrido mientras ella mantenía una vida paralela. Aquello cambió por completo mi forma de ver todo. No quería reaccionar con un escándalo. Ya habían intentado ganar utilizando una escena pública. Yo haría lo contrario. Fui a ver a mi abogado, un profesional con décadas de experiencia y una paciencia casi infinita. Le expliqué todo y le pedí algo que al principio le pareció extraño. No quería recuperar la casa de inmediato. Quería que Lucía y Sergio pensaran que habían ganado. Si se sentían seguros, bajarían la guardia. Mi abogado preparó la protección de mis activos, revisó los contratos y separó de forma legal lo que podía quedar expuesto durante una disputa. Dejamos visibles solo los recursos necesarios para no despertar sospechas. Durante un tiempo observé cómo ambos actuaban como si su plan hubiera funcionado. Sergio empezó a aparecer con frecuencia en la casa. Lucía dejó de esconderse. Algunos conocidos dejaron de responder mis llamadas porque ya habían aceptado la historia que escucharon en la boda. Yo no discutí con nadie, cada día reunía una pieza más. Entonces surgió otra oportunidad. Sergio trabajaba como director comercial de una empresa en la que yo participaba de manera indirecta como inversionista. Durante la revisión de sus movimientos aparecieron facturas infladas, gastos sin respaldo suficiente y operaciones internas que requerían una auditoría más profunda. Solicité que se revisara todo de forma formal. No inventé nada. No necesitaba hacerlo. Los números hablaban por sí solos. La auditoría reveló que Sergio había estado manipulando operaciones para cubrir problemas financieros personales. A medida que avanzaba la revisión, la cantidad implicada crecía y la situación pasaba de ser un asunto laboral a un posible problema legal serio. Mi abogado me preguntó varias veces si quería buscar un acuerdo. Le dije que no. No porque quisiera hacer daño por impulso, sino porque cualquier acuerdo privado habría permitido que la verdad quedara a medias.
Yo quería que cada parte se resolviera por los canales adecuados y con documentos que nadie pudiera discutir. Reunimos pruebas de la contratación de la actriz, los pagos realizados, los mensajes entre Lucía y Sergio, los movimientos de la cuenta y toda la información obtenida por la auditoría. Cada documento fue revisado, cada copia quedó respaldada, cada paso pasó por el abogado. Elegí un martes por la mañana para ejecutar las acciones legales y empresariales. Quería que todo ocurriera en un día normal, cuando ambos estuvieran convencidos de que la situación se había estabilizado. A las 8 de la mañana, Lucía y Sergio estaban desayunando en la terraza de la casa que todavía consideraban suya. Poco después, llegaron representantes de la auditoría, asesores legales y autoridades encargadas de notificar las medidas correspondientes. Yo estaba cerca, dentro de mi coche. No necesitaba entrar corriendo ni levantar la voz. Después de todo lo ocurrido, prefería observar cómo los documentos hacían el trabajo que ellos habían intentado sustituir con un espectáculo. Cuando Sergio recibió la notificación relacionada con las irregularidades financieras, su expresión cambió por completo. Intentó hacer varias llamadas. Algunas personas de su empresa ya habían sido informadas y la junta directiva estaba revisando su situación. En cuestión de minutos entendió que aquello no era una discusión personal conmigo, era un proceso formal, respaldado por una auditoría. Lucía salió a la entrada exigiendo explicaciones y repitiendo que aquella era su casa. Entonces mi abogado le entregó la documentación relacionada con la propiedad, el procedimiento de desalojo y la reclamación derivada del montaje realizado durante la boda. Fue en ese momento cuando bajé del coche. Caminé hacia ellos sin prisa. Lucía me miró con una mezcla de enojo y temor. «Javier, ¿podemos hablar?», dijo. Saqué un sobre y se lo entregué. Dentro había fotografías, registros de encuentros con Sergio, comprobantes de los pagos realizados a la actriz y copias de movimientos que salían de la cuenta destinada a la boda. Mientras revisaba las primeras páginas, su seguridad desapareció. No hizo falta decir nada. Durante semanas creyó que mi silencio era rendición. Ahora entendía que había sido tiempo de preparación. Sergio fue trasladado para continuar con el procedimiento correspondiente. Su caso pasó a manos de abogados y autoridades. Lucía, mientras tanto, tuvo que abandonar la casa y responder por su participación en el montaje. La historia de la boda también comenzó a cambiar. El mismo expediente con el que defendí mi posición llegó a las personas que necesitaban conocer la verdad. Familiares directamente involucrados, abogados, responsables de la empresa, y quienes habían tomado decisiones basándose en la acusación inicial. No necesitaba exagerar nada. La versión real era suficientemente clara. En pocas horas, muchos de los que me habían dado la espalda empezaron a comprender que habían reaccionado a una escena preparada. Las pertenencias de Lucía salieron de la casa del mismo modo en que semanas antes habían salido las mías. No sentí alegría al verlo. Lo que sentí fue una extraña sensación de equilibrio. Ella había querido utilizar la presión pública para obligarme a ceder. Al final, fueron los documentos y sus propias decisiones los que terminaron dejándola sin la posición que creía asegurada. Al mediodía, la casa volvió a estar vacía. Entré, fui a la cocina, serví un vaso de agua y me senté en silencio. Había recuperado una propiedad, pero eso era lo menos importante. Lo verdaderamente importante era haber recuperado el control sobre mi propia historia. Durante meses otros habían intentado decidir quién era yo ante los demás. Apostaron por una idea sencilla, que una acusación lanzada en el momento correcto sería más poderosa que la verdad. Por un tiempo lo fue. Meses después, la casa se siente distinta. Ya no quedan las conversaciones falsas ni ese perfume que durante años relacioné con tranquilidad. Volví a mis rutinas, café solo, mercados, gimnasio, trabajo y una vida mucho más silenciosa. Algunos me preguntaron si valió la pena dedicar tantos recursos a demostrar lo ocurrido. Nunca sé qué responder. Quizá habría sido más fácil irme y empezar de nuevo. Para mí, permitir que una mentira de ese tamaño quedara como versión oficial significaba aceptar que otros podían decidir mi historia. Sergio enfrentó las consecuencias legales derivadas de las irregularidades detectadas en su trabajo. Su defensa intentó reducir el impacto del caso, pero la documentación reunida era amplia. Lucía desapareció casi por completo del círculo social, donde antes se movía con tanta facilidad. Tiempo después supe que había empezado una vida mucho más modesta y que ya no tenía acceso a la comodidad que durante años había dado por segura. No me produjo felicidad. La felicidad es otra cosa.
Lo que sentí fue paz. Y para mí, la paz siempre ha estado relacionada con el orden. Aprendí que la confianza es valiosa y que entregarla sin límites puede salir caro. Ser correcto no obliga a los demás a actuar igual. Desde entonces presto más atención a las incoherencias y a las pequeñas señales que antes habría justificado por cariño. La traición, por desagradable que sea, enseña. Te obliga a distinguir entre lo que deseas creer y lo que realmente está ocurriendo. También te recuerda que poner límites no significa vivir con miedo, sino aprender a proteger lo que has construido. Durante mucho tiempo pensé que cuidar, ofrecer estabilidad y cumplir mi palabra bastaba. Ahora sé que una relación necesita reciprocidad. Sin ella, lo demás es decoración. He vuelto alguna vez a pasar cerca del lugar donde iba a celebrarse mi boda. Pensé que sentiría rabia, tristeza o nostalgia. No sentí ninguna de las tres. Solo recordé la escena con una distancia extraña, la puerta abriéndose, la mujer entrando con la niña, Lucía soltando mi mano y Sergio escondiendo el rostro. En aquel momento todos creyeron que mi vida acababa de derrumbarse. Yo también lo pensé durante unos minutos. Pero ahora veo aquel instante de otra manera. Fue el momento en que dejé de vivir dentro de una versión falsa de mi propia vida. No recuperé los años perdidos ni la confianza de antes, pero sí la posibilidad de decidir qué hacer con la verdad, una vez que la conocía. Cuando alguien intenta perjudicarte, la respuesta más útil no siempre es reaccionar en el mismo instante. A veces conviene observar, reunir hechos, protegerse y dejar que cada decisión tenga sus consecuencias. No hace falta competir en gritos ni convencer a todo el mundo. La verdad bien documentada puede tardar más. Pero una escena preparada no puede sostenerse para siempre. Yo entré en aquella iglesia pensando que iban a empezar una nueva familia. Salí sin boda, sin casa y con media ciudad convencida de que yo era una persona que había ocultado una hija. Meses después, la historia era completamente distinta. La supuesta hija nunca había sido mía. La mujer había participado en una representación. Lucía y Sergio mantenían una relación desde mucho antes de la ceremonia y los movimientos financieros que parecían pequeños terminaron revelando problemas mucho mayores. Nada de eso cambió porque yo gritara más fuerte. Cambió porque dejé que los hechos hablaran. Hoy no busco reconciliaciones ni explicaciones tardías. Tampoco necesito que todas las personas que dudaron de mí regresen para pedir disculpas. Algunas lo hicieron y otras no. Ya no importa. La vida real no siempre ofrece un cierre perfecto. A veces solo te da la oportunidad de entender lo ocurrido, aprender y seguir adelante con más cuidado que antes. Si algo me quedó claro, es que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando durante un tiempo parece que nadie las ve. Lucía creyó que podía convertir una ceremonia en un escenario y usar la opinión de todos para quedarse con una vida que no le pertenecía. Sergio creyó que podía aprovechar mi confianza, mi amistad y su posición profesional, sin que los números terminaran señalando lo que estaba haciendo. Y yo creí que conocer bien a alguien significaba no tener que observar. Los tres estábamos equivocados en algo. La diferencia fue que yo tuve la oportunidad de corregir mi error antes de que fuera demasiado tarde. Por eso, cuando hoy alguien me pregunta qué habría hecho diferente, no digo que jamás habría conocido a Lucía. Tampoco digo que habría evitado a Sergio desde el primer día. Digo algo más simple. Habría prestado atención antes, a las llamadas cortadas, a los cambios de rutina, a los recibos que no encajaban, a las pequeñas contradicciones que mi mente decidió convertir en explicaciones cómodas. Las grandes mentiras rara vez aparecen de golpe. Normalmente se construyen con detalles pequeños que uno prefiere no mirar. Y cuando finalmente se vuelven evidentes, parecen inesperadas solo porque llevábamos mucho tiempo apartando la vista. Ahora vivo de otra manera, no con miedo, sino con límites. No con sospecha constante, sino con atención. Sigo creyendo en la confianza, pero ya no la confundo con ceguera. Si esta historia te mantuvo hasta el final, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú al ver entrar a aquella mujer en plena ceremonia. ¿Habrías reaccionado en ese momento o habrías esperado a descubrir quién estaba detrás? Y si quieres escuchar más historias donde una mentira parece ganar al principio, pero los detalles terminan cambiándolo todo, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima.